Natalia Robledo permanecía inmóvil en el sofá, con los brazos recogidos contra el pecho y los ojos cerrados como si el cansancio hubiera vencido de golpe. La tela fría bajo su mejilla, el murmullo lejano de voces desde el comedor, el tintinear apagado de copas, todo parecía en calma. Fingía dormir. No por desconfianza, sino por gratitud. La noche anterior a su boda había llegado con una serenidad inesperada, y Natalia se permitió ese gesto pequeño y humano de descanso. Convencida de que nada malo podía ocurrir cuando todo estaba tan bien cuidado. La mansión de Lomas de Chapultepec respiraba orden. Las luces exteriores dibujaban sombras suaves sobre los muros, el jardín permanecía intacto, como si incluso las hojas hubieran aprendido a no moverse. Dentro, cada objeto ocupaba su lugar exacto. Natalia había crecido ahí, rodeada de esa precisión que no asfixiaba, sino que protegía. En ese silencio elegante había aprendido a confiar. A creer que la vida respondía con estabilidad cuando uno cumplía con lo que se esperaba. La boda sería en 2 días. La idea no le provocaba vértigo, sino una alegría tranquila. Gabriel era atento, seguro, constante, su familia, correcta y cordial. Sus padres, Elena y Tomás Robledo, habían supervisado cada detalle con la misma dedicación con la que habían guiado su vida. Natalia se sentía acompañada, sostenida, parte de algo más grande que ella misma. Seguridad, expectativa, pertenencia. 3 palabras que se acomodaban en su pecho con naturalidad. Desde el sofá, escuchó pasos acercarse. Alguien se detuvo en el umbral. «Está dormida», dijo la voz de su madre con una certeza suave, casi maternal. Natalia no se movió. El cuerpo le respondió con una quietud obediente. Como si supiera que ese instante no requería gestos. La puerta quedó entornada y los pasos regresaron al comedor. Entonces, el tono cambió. No fue un ruido más fuerte. Ni una risa cortada, fue otra cosa. Una pausa precisa, medida. El tipo de silencio que no busca descanso, sino espacio. Natalia siguió respirando despacio. Pensó en el vestido colgado en su habitación, en los invitados confirmados, en la fotografía familiar que alguien había colocado esa tarde sobre la repisa. Pensó, sin urgencia, en el futuro inmediato. ¿Qué podía salir mal cuando todo parecía tan perfectamente alineado? El aire se volvió denso, como si la casa hubiera decidido contener la respiración. Desde el comedor, las voces regresaron, ahora más bajas, más nítidas. Natalia sintió un leve impulso de incorporarse, de anunciarse despierta, pero algo, una intuición mínima, casi imperceptible, la mantuvo quieta. Cerró los ojos con más fuerza, aferrándose a esa quietud como a un refugio. Sin saberlo, al elegir no moverse, Natalia había cruzado un umbral. Porque mientras fingía dormir, la noche empezaba a revelar su verdadero propósito, y lo que estaba a punto de escuchar no podría desoírlo jamás. Desde muy joven, Natalia Robledo había aprendido a caminar por un mundo donde las respuestas solían llegar antes que las preguntas. No porque fuera ingenua, sino porque su vida había sido diseñada para que la estabilidad no se pusiera en duda. Creció rodeada de certezas, una educación impecable, profesores cuidadosamente elegidos. Viajes que ampliaban la mirada y no solo el currículum, y una rutina que combinaba exigencia con protección. El éxito no apareció como una sorpresa, sino como una consecuencia lógica de ese entorno. En la universidad destacó sin esfuerzo visible. Sus logros académicos fueron celebrados con orgullo, pero sin asombro. Para su familia, Natalia simplemente cumplía con lo que siempre se había esperado de ella. Había aprendido a organizar su tiempo, a hablar con seguridad, a escuchar antes de responder. Nunca necesitó levantar la voz para ser tomada en serio. Todo en ella transmitía equilibrio. Como si hubiera sido entrenada para ocupar su lugar en el mundo sin fricción. Los Robledo no eran solo una familia acomodada, eran un apellido con peso. El poder económico que habían construido a lo largo de los años se sostenía sobre empresas bien gestionadas. Relaciones estratégicas y una reputación que cuidaban con la misma atención que otros reservaban para lo íntimo. Elena y Tomás Robledo entendían el prestigio como una forma de responsabilidad. Nada se dejaba al azar. Nada se improvisaba. Natalia creció observando esa lógica, absorbiéndola sin cuestionarla.
La relación con sus padres estaba basada en una confianza absoluta. No recordaba un solo momento en el que sus decisiones no hubieran sido guiadas, directa o indirectamente, por ellos. No lo vivía como control, sino como acompañamiento. Cuando dudaba, acudía a Elena; cuando necesitaba orientación práctica, buscaba a Tomás. Ambos parecían anticiparse siempre a sus necesidades, como si conocieran el camino incluso antes de que ella lo imaginara. En ese contexto, Natalia nunca aprendió a sospechar. No porque fuera incapaz, sino porque no había tenido motivos. Las personas a su alrededor cumplían sus promesas. Los planes funcionaban. Las alianzas se mantenían. Si algo salía mal, se corregía con discreción. El mundo, tal como ella lo conocía, respondía con orden a quienes seguían las reglas. Por eso, cuando apareció el matrimonio en el horizonte, Natalia lo entendió como el siguiente paso natural. No hubo resistencia ni conflicto interno. Amar a Gabriel, formar una familia. Unir dos trayectorias sólidas, todo encajaba dentro de esa lógica que había guiado su vida desde siempre. No se trataba solo de un vínculo emocional, sino de continuidad. De coherencia. De avanzar sin romper nada. Mientras fingía dormir en el sofá, esa certeza seguía intacta. Natalia no estaba huyendo del cansancio ni evitando conversaciones incómodas. Simplemente descansaba dentro de la historia que había aprendido a creer. Una historia donde la confianza era un valor compartido, donde la familia protegía, y donde el futuro se construía siguiendo un orden claro. Nada en su historia le había enseñado a escuchar con desconfianza, todavía. Gabriel Fuentes había llegado a la vida de Natalia como llegan las piezas que encajan sin esfuerzo, en el momento justo y con la forma exacta. Era mayor que ella. Lo suficiente como para transmitir seguridad sin caer en condescendencia. Su presencia imponía calma. No alzaba la voz, no se apresuraba, no dejaba cabos sueltos. En reuniones hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. En privado, medía cada gesto como si supiera que la estabilidad también se construía con detalles. Su éxito era visible, pero nunca ostentoso. Empresas bien posicionadas, proyectos sólidos, una reputación construida con paciencia. Gabriel se movía con naturalidad en los espacios donde se toman decisiones importantes. Entendía el lenguaje de los números y el peso de los silencios. Para los Robledo, aquello no era solo atractivo, era tranquilizador. Veían en él a alguien que conocía las reglas y sabía respetarlas. La familia Fuentes estaba a la altura. Marta y Ricardo Fuentes compartían el mismo código social, la misma discreción cuidada. El mismo interés por mantener las apariencias limpias y las conversaciones dentro de márgenes seguros. Desde el primer encuentro, ambas familias hablaron de valores, de futuro. De visión compartida. No hubo tensiones visibles, solo una sensación cómoda de reconocimiento mutuo. Como si se miraran y confirmaran, sin decirlo, que pertenecían al mismo mundo. Gabriel cortejaba a Natalia con precisión. Recordaba fechas, preferencias, pequeños hábitos que otros pasarían por alto. Nunca prometía más de lo que podía cumplir, y eso, para Natalia, era una forma de honestidad. Cuando ella dudaba, él no dramatizaba, la tranquilizaba. Cuando hablaban del futuro, lo hacía con un tono firme, sin vacilaciones. No pintaba castillos en el aire, sino planes concretos. Aquello le daba a Natalia una sensación de equilibrio que confundía con amor maduro. Ella no pensaba en el matrimonio como una historia romántica aislada, sino como una sociedad. Dos personas que se eligen, sí, pero también dos trayectorias que se alinean. Le gustaba esa idea. Creía en las relaciones construidas sobre respeto, objetivos compartidos y estabilidad. Gabriel parecía entenderlo a la perfección. Nunca la presionó. Nunca la apuró. Simplemente avanzó a su lado, marcando un ritmo que parecía seguro. La aprobación no tardó en llegar. Amigos, socios, conocidos. Todos repetían la misma frase con distintas palabras, eran una pareja ideal. Natalia escuchaba esos comentarios sin incomodidad. Los aceptaba como se aceptan las verdades evidentes. En eventos públicos, se los veía armónicos, correctos, impecables. Gabriel atento, Natalia serena. Juntos. Transmitían una imagen que tranquilizaba a quienes los observaban.
Sus padres reforzaban esa percepción con orgullo discreto. Elena veía en Gabriel a alguien confiable, Tomás. A un aliado sólido. Nadie hablaba de dudas porque no parecía haberlas. Todo funcionaba. Todo avanzaba. Y Natalia, acostumbrada a confiar en ese orden, no sintió la necesidad de detenerse a preguntar más allá. Todo parecía tan bien ensamblado que nadie pensó en preguntar para qué servía realmente esa unión. La mesa estaba dispuesta con una sobriedad impecable. En el comedor principal de la mansión Robledo, cada elemento parecía ocupar su lugar exacto. Como si hubiera sido ensayado muchas veces antes de esa noche. La iluminación era cálida, suficiente para suavizar los rostros sin ocultar nada. Las copas brillaban con discreción. El servicio se movía con eficiencia silenciosa. Todo transmitía una sensación de orden absoluto. Natalia tomó asiento entre Gabriel y Marta Fuentes. Desde el primer plato, la conversación fluyó con naturalidad. No hubo silencios incómodos ni comentarios fuera de lugar. Marta se mostró especialmente atenta, inclinándose hacia Natalia con gestos que buscaban cercanía. Le preguntó por detalles del vestido, por el viaje después de la boda, por cómo se sentía ante los días que venían. Su voz era suave, casi afectuosa, y en más de una ocasión apoyó su mano sobre la de Natalia con una familiaridad que parecía sincera. Ricardo Fuentes, más reservado, observaba con una sonrisa contenida. Intervenía poco, pero cuando lo hacía era para subrayar algo que Natalia acababa de decir. Como si quisiera dejar claro que la escuchaba con atención. En cierto momento, alzó la copa y comentó que Gabriel había tenido suerte. Que no cualquiera encontraba a alguien con la claridad y la serenidad de Natalia. Ella respondió con una sonrisa medida, sintiendo un leve rubor subirle al rostro. Gabriel permanecía tranquilo, atento a cada gesto. A veces rozaba la mano de Natalia bajo la mesa, un contacto breve, casi imperceptible. Pero suficiente para recordarle que estaba ahí. Cuando hablaba de proyectos futuros, lo hacía con la seguridad habitual, mencionando posibles colaboraciones entre ambas familias. Ideas que parecían entusiasmar tanto a Ricardo como a Tomás Robledo. No se hablaba de negocios de forma explícita, pero la palabra futuro se repetía con frecuencia. Cargada de promesas implícitas. Elena Robledo observaba la escena con satisfacción silenciosa. De vez en cuando, su mirada se detenía en Natalia con un orgullo contenido. Como si confirmara que todo estaba ocurriendo tal como lo había imaginado. Tomás, relajado en su asiento, asentía con gestos breves, participando lo justo. Para él, la armonía de esa noche era una señal inequívoca de que las decisiones tomadas habían sido correctas. A medida que avanzaba la cena, los elogios se acumularon con suavidad. Se habló de la inteligencia de Natalia, de su capacidad para adaptarse, de lo bien que encajaba en la familia Fuentes. Marta comentó que, desde el primer momento, la había sentido como una hija. Natalia escuchó esas palabras con una mezcla de gratitud y emoción contenida. No percibió exageración ni falsedad, todo sonaba coherente con el clima de la noche. Sin embargo, cuando llegó el postre, Natalia comenzó a sentir el peso de las horas. No era incomodidad, sino una especie de cansancio profundo, como si la intensidad emocional hubiera empezado a pasar factura. Se llevó una mano a la sien, respiró hondo y, tras dudar unos segundos, se disculpó con una voz suave. Dijo que el día había sido largo, que necesitaba recostarse un momento. La reacción fue inmediata. Marta se levantó ligeramente de su silla, preocupada, y le aseguró que era lo más natural del mundo. Elena asintió, recomendándole que descansara. Nadie insistió en que se quedara. Gabriel le dedicó una mirada comprensiva y le dijo que no se preocupara, que todo estaba bien. Natalia se levantó despacio, agradeció las atenciones y salió del comedor. Mientras caminaba hacia la pequeña sala contigua, el murmullo de la conversación quedó atrás, amortiguado por la distancia. En su mente no había alarma alguna. Solo la certeza de haber vivido una velada armoniosa, una más en una vida cuidadosamente ordenada. Cuando Natalia se retiró a descansar, creyó que dejaba atrás la cena. Sin saber que la cena apenas comenzaba. La pequeña sala contigua al comedor estaba en penumbra. Natalia se recostó en el sofá. Se quitó los zapatos con cuidado y acomodó una manta ligera sobre las piernas. El cuerpo le pidió quietud de inmediato.
Cerró los ojos y dejó que la respiración se volviera lenta, regular, como si el cansancio hubiera llegado al punto justo. No había intención de engañar a nadie. Solo quería unos minutos de silencio. Desde ahí, los sonidos de la casa llegaban amortiguados, el roce de una silla al moverse, el leve tintinear de una cuchara. Una risa corta que se apagó enseguida. Natalia se permitió pensar que esa música doméstica era parte de su seguridad. La noche avanzaba como debía. Todo seguía en su sitio. Unos pasos se acercaron. Se detuvieron en el umbral. Natalia percibió la sombra que cruzó la entrada incluso con los ojos cerrados. La voz de su madre llegó suave. Sin esfuerzo, con la familiaridad de quien conoce el ritmo de la respiración de su hija desde siempre. «Está dormida», dijo Elena Robledo, segura. Natalia no se movió. El pecho le subió y bajó con calma. La puerta quedó entreabierta y los pasos se alejaron. Fue entonces cuando algo cambió. No fue un ruido más fuerte ni un comentario fuera de lugar. Fue la ausencia. El aire pareció tensarse. Como si la conversación hubiera decidido reacomodarse alrededor de una certeza nueva. Las voces regresaron, pero ya no tenían el tono cálido de antes. Eran más bajas, más precisas. Las frases parecían medirse antes de ser pronunciadas. Natalia abrió los ojos apenas un instante, lo justo para confirmar que estaba sola. Volvió a cerrarlos y tomó una decisión silenciosa: no iba a moverse. No ahora. No por curiosidad, sino por una intuición que no supo nombrar. Algo en esa pausa le indicó que levantarse sería interrumpir un mecanismo que acababa de ponerse en marcha. Su cuerpo obedeció. Permaneció inmóvil. Incluso cuando una leve incomodidad le recorrió la espalda. Ajustó la respiración, cuidó cada gesto. Fingir dormir dejó de ser un descanso y se convirtió en una elección. La elección de escuchar. Desde el comedor, las palabras comenzaron a llegarle con claridad. No todas, no aún. Pero el tono era distinto. No había risas ni elogios. Había estructuras. Pausas largas. Natalia sintió como su atención se afilaba, como si todos los sentidos se hubieran replegado hacia uno solo. El oído se volvió su única herramienta. Su única defensa. Pensó en incorporarse, en anunciarse despierta con una disculpa torpe. El impulso fue breve, casi reflejo. Lo dejó pasar. Algo en su interior entendió que, si se movía ahora, no podría volver atrás. Que había momentos en los que el silencio no era pasividad, sino protección. Se concentró en los sonidos, el roce de un vaso al apoyarse sobre la mesa, el leve carraspeo de alguien que se prepara para hablar, una silla que se acerca. Cada detalle parecía cargado de intención. Natalia sintió una presión en el pecho, una alerta suave pero persistente. No era miedo. Todavía no. Era conciencia. El sofá bajo su cuerpo dejó de ser un lugar de descanso. Se transformó en un umbral invisible. Al otro lado, algo se estaba organizando sin ella. Y aunque aún no comprendía qué, supo con una claridad inquietante que escuchar era lo único que podía hacer para mantenerse a salvo. El silencio que siguió no fue cómodo. Fue calculado. La primera frase llegó nítida, como un golpe seco. No fue una revelación completa, sino una palabra que no pertenecía al tono de una cena familiar. El borrador final estará listo mañana. Natalia frunció levemente el ceño, todavía inmóvil, todavía con los ojos cerrados. Pensó que hablaban de trámites habituales. De papeles previos a la boda. Pero enseguida aparecieron otras palabras, encadenadas con una precisión que no dejaba lugar a malentendidos: registro, asiento, consolidación. El aire se le quedó corto. La voz de Marta Fuentes sonó distinta a como había sonado toda la noche. Ya no era cálida ni afectuosa, era firme, profesional. Desprovista de emoción. Hablaba de tiempos y de movimientos, de cómo, una vez celebrado el matrimonio, Gabriel ocuparía el lugar previsto. A partir de ahí, dijo, la transferencia podría avanzar sin levantar sospechas. Natalia sintió que algo dentro de ella se detenía. Como si su mente necesitara unos segundos para alcanzar a su propio cuerpo. Ricardo intervino con una pregunta concreta, casi técnica. Mencionó pasivos, riesgos, exposición. Marta respondió sin dudar.
Las deudas se absorberían a través del Fondo de Desarrollo. Todo estaba calculado. Natalia reconoció el lenguaje, no era el de una familia celebrando una unión, sino el de personas resolviendo un problema. Entonces habló su padre. Tomás Robledo bajó la voz, como si la discreción pudiera suavizar lo que estaba diciendo. Los números serán ajustados, admitió. El movimiento resolvería la presión inmediata. Pero solo si se actuaba con rapidez. Marta coincidió. Todo dependía de que el proceso se completara sin interrupciones. Natalia no cuestionará nada, añadió con seguridad. Confía en ustedes. Confía en el proceso. El nombre de Natalia flotó en la sala como un objeto ajeno. No como una persona, sino como una variable. El pulso le empezó a golpear en los oídos. Por un instante temió que ese ruido la delatara. Apretó los labios, cuidó la respiración. No se movió. No todavía. Ricardo habló de control. Una vez consolidadas las acciones, el riesgo desaparecería. Preguntó por la posición de Gabriel, por su visibilidad. Marta respondió que debía mantenerse atento, presente, el tiempo suficiente para que los documentos quedaran firmes. Después, todo será más sencillo. La frase quedó suspendida, cargada de un significado que Natalia no quiso completar. La voz de su madre apareció, más dura de lo que Natalia la había escuchado jamás. Elena Robledo no preguntó si el plan era correcto, recordó los términos. Recibirán lo acordado, dijo. Pero Gabriel debe seguir interpretando su papel. Sin errores. Sin desviaciones. Natalia sintió un frío recorrerle la espalda. Aquella no era la voz que la había acompañado en la infancia. Era otra. Una que hablaba de ella como si no existiera. Alguien preguntó directamente por Natalia. Hubo una pausa breve, demasiado precisa para ser casual. Marta respondió sin vacilar. No sospechará nada. Cree en la unidad familiar. Ese es nuestro margen. La palabra margen se clavó como una astilla. Elena asintió. Todo estaba acordado. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad brutal. La familia Fuentes estaba en problemas. No pequeños tropiezos, sino una situación capaz de derrumbar lo que habían construido. Y su matrimonio no era una celebración, sino una solución. Un puente. Una operación diseñada para trasladar poder. Absorber pérdidas y redistribuir control. Y sus padres lo sabían. La negación intentó abrirse paso, débil, desesperada. Natalia buscó otra interpretación. Un matiz que no hubiera escuchado. No lo encontró. Cuando Ricardo mencionó su parte, el último hilo se rompió. No hablaban de su bienestar ni de su futuro emocional. Hablaban de su participación como se habla de un activo. De algo que se utiliza. Natalia no era la novia. Era el mecanismo. Sintió ganas de incorporarse. De atravesar la puerta y exigir explicaciones. El impulso fue intenso, casi doloroso. Lo contuvo. Entendió, con una lucidez que no admitía consuelo, que revelarse en ese momento solo la dejaría expuesta. Ellos creían que dormía. Esa creencia era su única protección. Se quedó quieta, con los ojos cerrados. Mientras la conversación continuaba. Cada palabra añadía peso a una verdad que ya no podía ignorar. El futuro que había imaginado se desarmaba en silencio. Reemplazado por algo frío y utilitario. En la oscuridad, Natalia entendió algo que ya no podía desentender. Las sillas se movieron con un roce contenido. El murmullo general se diluyó y quedaron dos voces, más cercanas al umbral. Natalia reconoció a Gabriel antes de que hablara. Había una tensión distinta en su respiración. Una prisa contenida que no había escuchado antes. Marta respondió de inmediato, con el tono de quien ya conoce la conversación y no espera sorpresas. Ten cuidado con lo que dices, advirtió ella en voz baja. Gabriel soltó un suspiro largo, cargado de irritación. Dijo que estaba cansado. Que mantener la calma se le estaba volviendo más difícil de lo previsto. Habló de miradas, de llamadas, de expectativas que no dejaban espacio para respirar. Natalia sintió como cada palabra se le clavaba con precisión quirúrgica.
No había rabia en su voz, sino desgaste. Como si llevara demasiado tiempo interpretando un papel que ya no quería sostener. Marta no cedió. Le recordó que aquello estaba por terminar. Que él había aceptado las condiciones desde el principio. Gabriel respondió con una frase que Natalia no esperaba escuchar, mencionó a Mariana López. El nombre cayó en la sala como un objeto pesado. Natalia contuvo el aliento. Gabriel habló de ella sin rodeos. Dijo que no lo estaba llevando bien. Que insistía en que no podía pasar por la boda, que la situación le estaba destruyendo. Marta se mostró impaciente. Le ordenó que la calmara, que dijera lo necesario. Que recordara lo que estaba en juego. Es por la familia, insistió. Gabriel corrigió casi por reflejo, por nuestra familia. El plural se cerró sobre Natalia como una puerta. Luego vino lo inevitable. Gabriel habló del niño. Dijo que su hijo estaría bien, que el matrimonio no cambiaría nada en ese sentido. Que una vez firmados los documentos, volvería a su vida real. La expresión vida real no fue pronunciada con desprecio, sino con certeza. Como si lo demás fuera un paréntesis incómodo, una desviación momentánea. Natalia sintió un golpe seco en el pecho. No era una aventura pasada ni un error oculto. Era una familia. Un vínculo sostenido en el tiempo, mencionado con naturalidad. Todo lo que Gabriel le había ofrecido, promesas, proyectos, palabras cuidadas, se reordenó en su memoria bajo una luz distinta. No había improvisación. Había planificación. Marta le recordó que debía ser paciente. Que eran los últimos días. Que después, todo quedaría en su sitio. Gabriel no respondió de inmediato. Hubo un silencio breve, cargado. Luego dijo que lo sabía, pero que se estaba volviendo más difícil. Que Natalia hablaba del futuro con una confianza que pesaba. Que se sentía culpable. La palabra culpa apareció sin convicción, como una formalidad necesaria. Natalia apretó los dedos bajo la manta. El cuerpo le tembló un segundo, apenas. Lo controló. Se obligó a permanecer inmóvil, incluso cuando el impulso de llorar le subió a la garganta. No dejó escapar sonido alguno. Comprendió que su silencio ya no era solo una estrategia, era una barrera frágil entre ella y una verdad que podía destruirla si la atravesaba de golpe. Las voces se alejaron unos pasos. El tono volvió a bajar. Natalia se quedó sola con lo que había escuchado. La traición ya no era abstracta ni compartida entre adultos hablando de números. Era íntima. Personal. Total. Su imagen de Gabriel se resquebrajó por completo, sin ruido. Sin dramatismo. Solo una caída interna, definitiva. Pensó en levantarse, en irrumpir, en decir su nombre en voz alta. No lo hizo. Entendió, con una claridad dolorosa, que hablar en ese momento no la salvaría. Que rebelarse ahora significaba entregarse desarmada a quienes habían diseñado todo sin ella. Respiró hondo. Permaneció quieta. Afuera. La conversación retomaba un curso práctico, como si nada esencial hubiera ocurrido. Para Natalia, en cambio, todo había terminado. Si hablaba ahora, se perdería, si callaba. Quizás sobreviviría. Natalia regresó al comedor con el mismo rostro que había dejado minutos antes. Se sentó un instante, respondió a un par de frases automáticas y, cuando el dolor en la cabeza le dio una excusa creíble, se puso de pie. Dijo que necesitaba irse, que el cansancio le había caído de golpe. Esperó. Sin admitirlo siquiera ante sí misma, que alguien se levantara, que alguien insistiera en acompañarla. No ocurrió. Marta asintió con cortesía. Elena la besó en la mejilla y prometió hablar al día siguiente. Gabriel le pidió que le escribiera al llegar. Nadie se movió. La puerta se cerró a su espalda y la noche la recibió con un aire más frío del que esperaba. Natalia caminó hasta el coche con pasos medidos. Como si todavía estuviera siendo observada. Arrancó sin prisa, pero en cuanto dobló la esquina, el control se le aflojó en las manos. Las luces de la mansión quedaron atrás. Intactas, ajenas. Condujo sin rumbo fijo, siguiendo la inercia de la avenida hasta que la ciudad empezó a diluirse y la carretera se volvió más estrecha. El shock no llegó como un golpe, sino como una ausencia.
Natalia sentía el cuerpo liviano, distante, como si no terminara de ocupar su propio asiento. Los pensamientos iban y venían sin orden. Frases sueltas. Nombres. La palabra vida real regresando una y otra vez. Apretó el volante. Aumentó la velocidad sin darse cuenta. Buscando algo que no supo definir, silencio, quizá, espacio, tiempo. La carretera hacia Valle de Bravo se curvó con brusquedad. Un tramo mal iluminado, húmedo por la noche. Natalia reaccionó tarde. Giró el volante con un reflejo torpe. Los neumáticos chirriaron. El mundo se inclinó en un segundo sin peso y luego el impacto la sacudió con violencia. El airbag estalló. El sonido fue seco, final. Después, nada. Volvió en fragmentos. Un olor acre. Un pitido constante. Dolor en el pecho al respirar. Alguien hablaba cerca. Con una voz firme que no exigía respuestas. No te muevas. Ya llamé. Natalia abrió los ojos con esfuerzo y distinguió una silueta junto a la puerta del conductor. Iluminada por las luces intermitentes de un vehículo detenido detrás. El hombre se presentó como Raúl Cárdenas. Dijo que iba de regreso a casa cuando vio el coche salirse de la vía. Habló despacio, como si supiera que cada palabra debía encontrar su lugar. Le explicó que la ambulancia venía en camino. Natalia asintió, incapaz de ordenar una frase completa. El miedo no llegó. Solo una calma extraña, acolchada. En el hospital. Todo ocurrió con eficiencia. Revisiones rápidas, preguntas breves, un diagnóstico que no alarmó a nadie. Contusiones, una conmoción leve, nada interno. Cuando un oficial se acercó para tomar datos, Natalia sintió que el aire le faltaba por primera vez. Nombre, pidió. La palabra se le quedó atrapada en la garganta. Si decía quién era, la historia volvería a empezar exactamente donde la había dejado. Miró a Raúl, que aguardaba a unos pasos, sin curiosidad ni presión. Entonces respondió con una voz que no parecía suya. Alexandra, dijo. Un apellido común. El oficial anotó y siguió. Nadie cuestionó nada. Al salir, Raúl le ofreció llevarla a un lugar seguro por esa noche. Natalia aceptó sin pensarlo. No tenía a dónde ir que se sintiera propio. La casa de Raúl era modesta, tranquila. Cerca del borde del pueblo. Le preparó té, le dio una manta y no hizo preguntas. Por primera vez desde la cena, nadie parecía querer algo de ella. Antes de dormir, Natalia entendió que no había huido para esconderse, sino para ganar tiempo. Y que en ese tramo oscuro de carretera no solo había quedado un coche destrozado. Aquella noche, Natalia dejó algo más que su coche en la carretera. La noticia la alcanzó sin ruido, como llegan las verdades inevitables. En la televisión del pequeño comedor. El presentador hablaba con un tono contenido, profesional. Joven empresaria desaparecida tras accidente en la carretera a Valle de Bravo. La imagen que apareció en pantalla mostraba a Natalia Robledo en una gala benéfica, impecable, serena, congelada en una versión de sí misma que ya no existía. Afuera. Los reporteros se agolpaban frente a la reja de la mansión en Lomas de Chapultepec. Las voces se superponían. La urgencia crecía. Natalia observó sin parpadear. No sintió rabia. Tampoco alivio. Sintió claridad. Comprendió, con una lucidez que no admitía demora, que estar desaparecida no era suficiente. La buscarían. Rápido. Con recursos. Con el mismo orden con el que habían diseñado todo lo demás. Si permanecía viva en los registros, el tiempo jugaría en su contra. Si quería espacio real, para entender. Para reunir pruebas, para decidir cómo responder, necesitaba algo más radical. Necesitaba morir en papel. La idea no nació como impulso, sino como conclusión. No era huida, era estrategia. Raúl la escuchó en silencio mientras ella explicaba lo imprescindible. No intentó disuadirla con discursos. Le advirtió los riesgos, con calma. Le dijo que una vez hecho, no habría marcha atrás. Natalia asintió. Eso era, precisamente, lo que buscaba. Regresaron de noche al tramo de carretera donde había ocurrido el accidente. El coche,
recuperado por la grúa, esperaba en un depósito cercano. Raúl trabajó con precisión contenida, limpió superficies que no debían hablar, retiró lo que no encajaba. Natalia hizo lo contrario. Tocó el volante, el tirador, el maletero. Dejó huellas. Dejó rastros. Se sentó una última vez en el asiento del conductor. Encendió el motor. Los faros cortaron la oscuridad. Empujaron juntos. El vehículo avanzó. Ganó peso, rompió la barrera con un crujido metálico y desapareció cuesta abajo. El golpe fue seco. Una puerta se desprendió. El maletero se abrió, esparciendo ropa y objetos hacia la pendiente. Natalia observó el conjunto con una atención fría. «Así está bien», dijo. Raúl no respondió. No hacía falta. El relato se construiría solo: exceso de velocidad, curva peligrosa, caída. Final. De regreso. Natalia compró un teléfono barato y marcó un número que había memorizado años atrás sin saber por qué. Licenciado Fernando Ibarra respondió con cautela. Ella no se presentó. Dijo lo necesario. Cuando terminó, hubo un silencio breve. Hiciste lo único que te daba tiempo, dijo él al fin. Si creen que estás muerta, se moverán distinto. Más rápido. Más torpe. Acordaron lo esencial. Nada de contactos innecesarios. Nada de apariciones. Fernando trabajaría en paralelo, sin nombres visibles, siguiendo pistas financieras. Revisando movimientos, abriendo cajones que nadie esperaba que se abrieran. Antes de colgar, fue claro: esto se cierra limpio o no se cierra. Natalia retiró la batería y guardó el teléfono en un cajón. Con los días, las piezas comenzaron a alinearse. Fernando confirmó lo que Natalia ya sospechaba: la situación de los Fuentes no era coyuntural. Había presiones antiguas, pasivos ocultos. Decisiones postergadas que ahora exigían un sacrificio inmediato. La boda era el eje. El mecanismo. La siguiente información llegó en una nota breve: Mariana López existe. Dirección. Horario. Natalia entendió el mensaje. Fue sola. El departamento era sencillo, cuidado. Mariana abrió la puerta sin sorpresa. Se sentaron. Hablaron. La historia se desplegó sin adornos: años juntos, un hijo, promesas convertidas en amenazas. Mariana había grabado llamadas, guardado documentos. No por venganza, sino por protección. Natalia recibió la carpeta sin triunfalismo. Lo que sintió fue responsabilidad. Aquello ya no era solo suyo. Era la prueba de un patrón. De un daño que debía terminar completo, no a medias. Cuando salió, respiró hondo. No había vuelta atrás. La desaparición le había dado tiempo. Las pruebas le daban forma. Y la decisión, por primera vez desde aquella noche, le pertenecía por entero. Cuando regresara, ya no sería para huir, sino para cerrar todo. Natalia Robledo regresó a la Ciudad de México sin anuncios ni avisos. No hubo titulares previos ni llamadas de cortesía. Llegó una tarde gris, cuando el cielo parecía sostener el peso de lo inevitable. En la sala principal de la mansión, todos estaban reunidos. Sus padres, rígidos. Gabriel Fuentes, pálido. Marta y Ricardo Fuentes, atentos, con esa compostura que no admite fisuras. Nadie esperaba verla entrar viva. Detrás de Natalia, el licenciado Fernando Ibarra dejó su maletín sobre la mesa. A su lado, Mariana López avanzó con paso firme, sosteniendo la mano de su hijo. 2 testigos más cerraron la puerta. El silencio fue inmediato. No el silencio tenso de la espera, sino el de las certezas que ya no encuentran refugio. Estamos aquí para aclarar hechos, dijo Ibarra, sin elevar la voz. Legales y personales. Los documentos comenzaron a desplegarse. Estados financieros. Cronogramas de transferencia, correos, contratos. La estructura apareció completa: deudas ocultas, movimientos diseñados para absorber pérdidas mediante el matrimonio. La consolidación de control una vez firmado el registro. Gabriel intentó interrumpir. Ibarra lo detuvo con una sola mirada.
Mariana activó el dispositivo y la voz de Gabriel llenó la sala. Frases medidas, promesas condicionadas, amenazas veladas sobre custodia y dinero. La grabación no dramatizaba, demostraba. Natalia habló entonces. No acusó, nombró. Dijo lo que había escuchado aquella noche. Dijo cómo su matrimonio había sido tratado como un instrumento. Dijo que sus padres lo sabían. Elena Robledo se quebró. Tomás bajó la mirada. No negaron. Hablaron de miedo. De presiones, de un error que creció hasta volverse irreversible. Marta Fuentes tomó la palabra con frialdad. Intentó desplazar el foco. Introducir otra verdad como cortina de humo. Fue entonces cuando la historia dio su último giro. Se habló del incendio, de registros alterados. De una adopción silenciosa nacida del pánico. Natalia escuchó sin desmoronarse. No era el momento de procesar todo, era el momento de cerrar. Ibarra fue claro: extorsión, fraude, coacción. Las pruebas ya estaban entregadas. Las consecuencias no tardaron. Procesos penales, cuentas congeladas, empresas intervenidas. La reputación de los Fuentes se disolvió sin estruendo, como se disuelven las cosas que se sostienen en el engaño. Gabriel evitó la prisión a cambio de cooperación. Pero perdió lo que más cuidaba: credibilidad. Mariana y su hijo quedaron bajo protección judicial. Órdenes claras. Seguridad real. Natalia no celebró. Tampoco buscó castigo como espectáculo. Supervisó lo necesario y se apartó. Sabía que la justicia no necesita aplausos para cumplir su función. Reorganizó el grupo familiar con auditorías externas, reglas transparentes y decisiones lentas. El poder dejó de ser una herencia incuestionable para convertirse en responsabilidad cotidiana. Con sus padres, eligió un camino difícil y honesto. No borró lo ocurrido. Tampoco lo usó como arma. Redefinió la relación desde límites nuevos. El amor, entendió, no se prueba con silencios, sino con la capacidad de decir la verdad a tiempo. Su vida no volvió a ser perfecta. Fue mejor. Más pequeña, más clara. En Valle de Bravo encontró un ritmo distinto. No necesitó demostrar nada. Raúl Cárdenas estuvo allí sin promesas grandilocuentes, sin rescates. Acompañó. Eso fue suficiente. El proceso de adopción de Diego avanzó con cuidado. Guiado por profesionales que entendían el trauma mejor que el optimismo. El niño habló cuando estuvo listo. Natalia escuchó siempre. Años después, cuando alguien mencionó el escándalo, Natalia respondió sin énfasis. No defendió su pasado ni lo negó. Dijo que la verdad no destruye familias, la destrucción nace cuando el silencio se usa para proteger lo injustificable. Que la lealtad sin límites puede volverse una trampa. Que hay momentos en los que callar salva, y otros en los que hablar es la única salida. La noche en que fingió dormir quedó atrás, pero no olvidada. Fue el punto exacto donde dejó de ser objeto y eligió ser sujeto. No huyó para desaparecer, se retiró para volver con claridad. Y al final, lo que quedó en pie no fue una fortuna intacta ni una imagen pública restaurada, sino algo más frágil y más fuerte a la vez: la capacidad de decidir sin miedo. A veces, sobrevivir no es huir, sino aprender cuándo guardar silencio, y cuándo hablar.